Hola, buenos días. Es que yo no estoy finalizando la reunión. ¿Alguien más la está finalizando? Estoy tratando de normalizar la situación, pero tengo que esperar que la persona que tenía otra reunión antes de esta no nos saque otra vez. Gracias por su comprensión. Ya estamos acá arreglando la situación. Hola, Hola, hola. León Jaime, ¿estás por acá? Sí, aquí estoy. Ya, ¿puedes hablar? Sí, ¿me escuchas? Te voy a hacer coanfitrión. Listo, dale, porque Ya, para que estaba... puedas tener todas las opciones. Muchas gracias a todos por conectarse. Gracias por la paciencia. Tuvimos estaba terminando una reunión para empezar esta reunión, entonces entre los dos estábamos mirando quién se quedaba con el salón. Fue, yo creo que vamos a empezar ya porque como estamos tan a tiempo, digamos que para que aprovechemos al máximo a nuestro invitado, León Jaime, que es uno de los profesores de los cursos de astronomía que siempre nos ha acompañado en el planetario. El Planetario de Medellín tiene 35 años haciendo ejercicio de divulgación de la astronomía, abriendo las puertas para los profesionales en estas áreas, para los autodidactas, los que amamos la divulgación de la astronomía y por supuesto él ha estado siempre en esa historia contada desde el planetario. Voy a cederle la palabra para que él profundice sobre su perfil y para que empecemos a hablar sobre el tema que nos trae aquí, que es una nueva línea de cursos que vamos a tener desde el Planetario de Medellín para que estemos en conversaciones constantes con los que nos siguen. Y por supuesto, tengo que dar las gracias a Parque Explora porque nos permite estar acá con ustedes y a nuestros amigos de Bancolombia. León Jaime. Muy buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos un poco bajito, pero sí te escuchamos. Tal vez Eh, cada uno sube el volumen a sus compus. Gracias. sí, bueno, aquí voy a cerrar entonces la ventana por si acaso, por si el ruido... Aló, hola. Discúlpenme un segundo. Hola, hola, Te no escuchamos escucho nada. perfectamente. Yo silencié mi micrófono
para poder ya, darte ya. la palabra. Quien quiera Bueno, preguntar o algo, alza la mano que yo le permito la entrada para que converse con León Jaime. bueno, muchísimas gracias. Como les decía Ángela, mi nombre es León Restrepo, León Jaime Restrepo Quirós. Llevo en el planetario apenas 35 años, o sea, cuando llegué al planetario era todavía un adolescente que intentaba conocer algo de las maravillas del universo. Por supuesto, ya era una afición que tenía desde antes, o sea, desde niño, incluso antes de poder saber de qué se trataba, ya había cosas que me llamaban la atención, razón por la cual este curso yo intento llevarlo como lo que decía Carl Sagan en aquella época que nos inspiró precisamente a nuestra generación, llevar el curso como un viaje personal. Es decir, estaremos hablando de lo que es la astronomía como ciencia, la astronomía como cultura, pero también nos estaremos acercando a lo que es la historia que de cada uno nos lleva hacia conocer nuestro lugar en el universo. Eh, voy a, no te escucho, Ángela. Tranquilo, sigue, que es que me están llamando desde comunicaciones, pero sigue, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, para llevar esta presentación, para llevar regálame un segundito, que es que hay algo que todavía no hemos solucionado en las clases online, que es que el perro no sabe cuando uno está en una reunión. Entonces, está aquí a mi lado y la puerta cerrada y quiere salir. Esto... Bueno, entonces, ahora sí, volviendo al tema, les voy a compartir una pantalla con la presentación y trataré de ir avanzando. Ustedes me imagino que me verán entonces la cara y en algún momento yo utilizaré algunos otros recursos que les quiero mostrar a medida pues que vayamos construyendo la presentación. Entonces lo que voy a mostrarles les voy a mostrar mi escritorio. Les voy a mostrar mi escritorio y estaré por allí compartiéndoles. León Jaime, ¿estás ahí? León Jaime. Creo que León Jaime se cayó. Sí, se perdió la señal, tal vez porque León Jaime, espérate, lo voy a llamar. Eso, ya volviste. León Jaime, ¿estás ahí? Ya tienes otra vez el poder. Ponte sonido y ponte video. Listo. Listo. Ya estoy por acá. Dale. Entonces vuelvo y me quito mi video y mi sonido. Estoy atenta. Está bien. ¿Listo? Lo Si que voy a necesitas hacer ayuda, yo. estaré atenta. Y las preguntas de las personas por el chat, yo voy a estar atenta para las preguntas, para subirlos a panelistas para que puedan hablar con León Jaime si quieren. O las preguntas las pueden hacer a través del chat. Muy bien.
Bueno, Ángela, me comentas si estás viendo la presentación. Veo tu presentación perfectamente. Bueno, y tú tienes entonces en este momento control de la cantidad de personas que están ingresando, porque yo lo único Y que observo... tenemos 146 personas y ya tengo control del chat para que si tienen preguntas yo te voy diciendo o si levantan la mano porque quieren hablar con Leo Jaime, también podemos mirar cómo lo organizamos. Listo, listo. Bueno, entonces voy a la presentación. Bueno, entonces Eso. la idea del día de hoy, la idea del día de hoy es hacer una exploración de los modelos del universo, recordando pues que en sí que la astronomía reside en la base de la cultura humana. Y eso es, digamos, una de las cosas que más nos motiva a trabajar este tipo de cursos, porque es que la astronomía, aunque en la actualidad es una ciencia, en algún momento no lo era o tenía rasgos de otro tipo de disciplinas, pero en la actualidad la astronomía como ciencia exacta ha desarrollado unos métodos que nos permiten ir mucho más allá de lo que inicialmente nosotros considerábamos que era aquello que era nuestro entorno próximo. La astronomía se convierte entonces en un medio para llegar a otros ámbitos de la cultura, eh, incluso más allá que de la ciencia misma. O sea, sabiendo astronomía, uno puede llegar a la literatura, a las artes, a la música, a las ciencias, por supuesto, en cualquiera de sus vertientes, a la ingeniería. Y a través de ella, digamos, darse una idea general del mundo. Entonces, lo que intentaré el día de hoy en este corto tiempo es ver cómo los modelos del universo han evolucionado a lo largo pues, de nuestra civilización, cambiando precisamente nuestra visión de cómo son las cosas. Esta charla es introductoria hacia el curso que ofreceremos dentro de poco. Este curso pues viene, según la propuesta actual, la idea es hacer como un par de cursos distintos, cortos, de 4 sesiones cada uno. El primero, en donde trabajaremos precisamente la historia dándonos el modelo del universo, y otro la segunda parte de ese curso trataría sobre el tema de observación astronómica, y una segunda parte en donde se hablaría precisamente de los objetos astronómicos, es decir, lo que ya conocemos del universo y cosmología. Eso no quiere decir que en el curso, en el mini curso de 4 sesiones inicial, no se vaya a hablar de objetos astronómicos. Por supuesto, a medida que vamos hablando del desarrollo de la astronomía, tenemos que ir introduciendo aquellos objetos en los cuales se centra las observaciones. Entonces, el día de hoy lo que intentaré es hacer un vistazo a la gran aventura humana por conocerlo todo. Nosotros venimos de una larguísima tradición centrada, por supuesto, en este caso, en el caso nuestro, en la cultura occidental, pero eso no quiere decir que en este momento no conozcamos de otras culturas que también han tenido o tienen su visión muy particular del universo. Eh, la astronomía como tal, digamos, no se puede dar una fecha específica de cuándo comenzó, porque es que la astronomía empezó antes de que tuviéramos registro de lo que hacíamos como seres humanos. Se tiene, por ejemplo, vestigios de que hace del orden de 40.000 años, hacia, digamos, de acá hacia 40.000 años atrás, las personas estaban interesadas por los fenómenos astronómicos. Una de esas evidencias es este hueso que les muestro acá en la figura, el hueso Blanchard, que según el arqueólogo Alexander Marsk corresponde a la manera como una persona de hace aproximadamente 8.000 años
tomaba una pieza de un pedazo de hueso de antílope y de alguna manera utilizaba una de sus herramientas. Por supuesto, las herramientas de nuestra época son mucho más sofisticadas que las de aquella época, pero imagínense una persona hace aproximadamente 8.000 años tomando un hueso y tratando de elaborar en él muescas de una manera precisa. O sea, por supuesto ahora una punta muy afilada de una herramienta actual permite hacer eso de manera relativamente fácil, pero en aquella época había que hacerlo con herramientas de madera, también de hueso o de piedras cortadas muy afiladas. Eh, es que allí lo que aparecía era nada menos que, era nada menos que las fases lunares indicadas por medio de muescas que iban desde un perfil muy delicado hasta una muesca mucho más grande, de tal manera que al completar el ciclo se podía ver que en cuestión de 28 o 29 muescas volvía a empezar el ciclo. Entonces son, digamos, de los primeros vestigios del registro de fenómenos astronómicos que se hacía en el sur de Francia y que tiene también otra representación, por ejemplo, en las cuevas de Lascaux, en donde un ancestro del toro, representado acá en la imagen por esta figura cuyo cuerpo es amarillo, eh, tiene en su rostro, en la cabeza del animal, representado un punto muy destacado, un punto muy destacado que si lo asimilamos con lo que conocemos en la actualidad en el cielo, parece ser de una correspondencia impresionante con las actuales, con las que ahora conocemos como las Híades y la estrella Aldebarán en particular, y sobre el lomo de este animal, que como les digo no era un toro, sino uno de sus ancestros, aparecen nada menos que puntos indicando lo que podrían ser las Pléyades. Eh, para aquella época y para épocas posteriores todavía, la visión del universo estaba muy relacionada con la visión de la muerte o con la visión de la fertilidad. O sea, es muy común que las culturas en general asimilen los cielos a la fertilidad por una correspondencia directa. Resulta que si conocemos el cielo, podemos comer. Y eso es una cosa de la que nosotros en la actualidad tal vez no somos tan conscientes. O sea, a partir de los movimientos de los astros, nosotros como especie podemos saber cuándo puede haber comida en la forma de animales en una región, o cuándo podemos sembrar, o cuándo podemos cosechar. Para los antiguos seres humanos eso era evidente, de eso dependía su supervivencia. Y entonces ellos desarrollaban instrumentos y desarrollaban instalaciones como las que tenemos acá a la vista, por allá en la época del Mesolítico, unos 10.000 años atrás, en Stonehenge, en la actual Inglaterra, los antiguos habitantes construían que podían, a partir de la salida de determinados astros, conocer, digamos, momentos importantes del año solar. Ese mismo tipo de construcciones está repartido por toda Europa. En particular, yo aquí les muestro una figura en el norte de España, en Cantabria. Allí hay construcciones muy similares a las de Stonehenge, pero no se restringen a esa región. Un poco más adelante, encontramos que en Mesopotamia, por ejemplo, el modelo que tenían los antiguos habitantes del sitio, eh, los antiguos habitantes del sitio, ellos utilizaban enormes construcciones conocidas como zigurats, que son unas estructuras de tipo piramidal que utilizaban para sus ceremonias, para sus eventos civiles, pero también utilizaban como observatorios astronómicos. Y los utilizaban como observatorios astronómicos permanentes. Y ahí es donde está la clave,
porque es que imagínense ustedes si lo que tenemos es un instrumento tan sencillo como una pieza de madera. Una pieza de madera nos sirve a nosotros, por ejemplo, para saber la inclinación de la sombra, pues la longitud de una sombra, en qué sentido está orientada, razón por la cual este instrumento tan sencillo, conocido en la actualidad como gnomón, gnomos de conocimiento, eh, nos permite conocer cosas tan interesantes para la gente en ese momento, para lograr su supervivencia, como por ejemplo saber por dónde salen los astros, a qué hora salen y en qué momento se ponen. Pero ahí no acaba la cosa, porque no es solamente observarlo, también es registrarlo. O sea, si nosotros empezamos a hacer un registro sistemático, empezamos a hacer un registro sistemático de aquello que observamos, entonces podemos empezar digamos, a transformar una disciplina o una práctica en precisamente lo que se ha convertido en la actualidad, que es una ciencia. Los mesopotámicos hicieron eso. Ellos llevaron un registro pormenorizado de todos los fenómenos astronómicos que lograban observar a partir de los mismos puntos de observación durante siglos. El resultado es que ellos elaboraron su propio modelo del mundo y ahí empezaron, digamos, desde el punto de vista histórico, en la cultura de Medio Oriente y Occidente, a tenerse con... Ellos pensaban el universo como repartido en un par de regiones, unas aguas superiores, unas aguas inferiores, y hablaban de que esas aguas eran nada menos que el origen de todas las cosas. Ellos, por ejemplo, encontraron los planetas moviéndose por el cielo y los nombraron astros errantes. Entonces, cuando los griegos nombraron a los planetas y los nombraron planete, astros errantes, estaban hablando de los antiguos mesopotámicos. O sea, a los griegos las cosas no, los griegos no se inventaron todo. Ellos tomaron parte de la cultura humana que venía de atrás, que venía desde siglos antes. Y eso es otra característica muy importante de la exploración humana. Nosotros adaptamos el conocimiento que viene de otros y lo transmitimos por medio de nuestra propia cultura, en un proceso que en la actualidad se conoce como sincretismo, es decir, tomar elementos de una cultura, adaptarlos a nuestra propia visión y hacerlos parte de nuestra propia visión del mundo. Los mesopotámicos, por ejemplo, nombraron las constelaciones del zodiaco, se idearon el calendario lunar, pero ahí no quedó la cosa. Por más o menos la misma época ya los egipcios estaban trabajando en su propio modelo del universo, en el cual por medio de la representación de una cúpula estirada de norte a sur, eh, en cuya base estaba la Tierra y nada menos que de norte a sur discurría el Nilo. Ellos decían que el universo era así, el universo era en la forma de un cilindro cortado, en donde había un Nilo terrestre y había un Nilo celeste. Ese hecho de pensar en las aguas arriba, las aguas abajo, no es exclusivo de Medio Oriente y del norte de África, no. Esa idea también estuvo muy presente en la Europa antigua y de hecho todavía hay quien maneja ese tipo de conceptos y llevan, por ejemplo, a hablar de que ese Nilo celeste que en los egipcios es nada menos que la Vía Láctea, en Europa central y en Europa occidental, se le asimila, por ejemplo, al Camino de Santiago. El recorrido que hacen los peregrinos a través de toda Europa no es un hecho histórico, es un hecho prehistórico. Es decir, ese camino recorridos. Los egipcios, por ejemplo, establecieron el año solar, hicieron la división del día en 24 horas, establecieron divisiones en el cielo, establecieron divisiones en el cielo
de tal manera que se pudiera, digamos, parcelar en regiones y a partir de esas regiones, cada una de 10 grados, de grados como los que en la actualidad utilizamos, porque nosotros lo que hacemos es usar la medición en grados que ya usaban los egipcios, a partir de la medición en grados, poder establecer con mejor precisión en dónde estaban los cuerpos celestes. Cada una de estas divisiones ellos la conocían como decanos y entonces tenían en el cielo 36 divisiones y esos decanos les permitía nada menos que establecer las épocas en las que se hacía cada una de las actividades a lo largo del año. Es decir, los decanos en la época de los egipcios hacen exactamente lo mismo que hacen los decanos en la actualidad en las universidades. Establecen los modelos y los calendarios, los cronogramas con los que se van a trabajar. Leo Jaime. Ángel, ahora. Oye, ¿será que algunos dicen que si puedes aumentar, hacer grande la presentación? Yo creo que puedes hacerlo y no te preocupes de que no veas Zoom, sino que nosotros te seguimos viendo porque la transmisión la hace para que se vea toda la pantalla de tu presentación. Bueno, le voy a dar a reproducir la presentación con diapositivas, pero entonces me dirá si la ves o no, Eso, eh, dale. porque si no, entonces regreso a esta vista. ¿Te parece? Sí, dale. Bueno, muy bien. Estoy a reproducir. ¿La ves mejor? Ya debe estar cargándose. Eso, yo creo que así es mejor y te vemos a ti y a la presentación. Perfecto. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces, los egipcios no solamente, digamos, tuvieron estas escalas de medición, además ellos dieron un giro completo a la cultura en Oriente y Occidente. Para la época por ejemplo, de Akenatón, el modelo del universo aparecía como creado a partir de unos dioses iniciales y había una gran cantidad de deidades en las cuales ellos se centraban. Akenatón cambió la visión del mundo egipcio y fue revolucionario para su época porque él centró su cosmogonía, es decir, su modelo del universo en un solo Dios para la época, al que él llamó. Leo Jaime, ¿sigues ahí? Se te Ventanita. fue el... Ah, eso. Ya volvió tu voz. Sí. Bueno, sí, lo que pasa es que estoy teniendo problemas acá con el Zoom. Me toca salir de la presentación para cerrar las ventanitas de diálogo y entonces vuelvo y la reinicio. Bueno, estás viendo el sarcófago. Sí, estamos viendo el sarcófago. Excelente. Dice Natalia que quedó en un dios al que llamaba... Akenatón. Ah, no, Atón. Atón. Sí. Entonces, resulta que Akenatón, que debería haberse llamado Akenamón, porque en ese momento la religión oficial era la de Amón, Akenatón, digamos, partió con eso. Estableció que Atón era el único dios y que la representación que tenía para los hombres era nada menos que el sol. Pero el sol no era su dios, o sea, el sol era la representación de él. Y el representante en la tierra, pues por supuesto era él, como faraón, y su esposa Nefertiti. A partir de la aparición de Akenatón y de esta corriente religiosa en Egipto, hubo un reconocimiento muy importante del papel del sol como, como objeto central, no solo de culto, sino de investigación, pues para el nivel de investigación de la época. Entonces, no es extraño que para la época ya hubieran aparecido teorías heliocéntricas, de hecho ya ocurría. Ya se hablaba de si el modelo geocéntrico, es decir, la Tierra o el ser humano en el centro del universo, o si el Sol como tal eran el sitio al cual teníamos que tener como referencia. Mientras tanto, ¿qué estaba pasando en otras partes del mundo? Mientras tanto,
En Villa de Leyva, por ejemplo, en Colombia, en la actual Colombia, las personas que habitaban Boyacá tenían construcciones como esta, también construidas en roca, también relacionadas con la muerte, pero también relacionadas con la fertilidad. Esto que estamos viendo en esta imagen es nada menos que el Observatorio Solar de Monquirá, en Villa de Leyva. En este sitio, por ejemplo, se han encontrado construcciones en piedra que muestran la ubicación en particular del Sol, razón por la cual se le llama observatorio solar para las épocas del año, y enterramientos como el que ven en la figura de la mitad, que están construidos también en piedra, piedra que hace los bordes mucho mucho más detallada en su construcción que aquellas, por ejemplo, que les mostraba en Cantabria en su momento. Entonces ocurre que en nuestro territorio actual también había personas conscientes de que era importante conocer el cielo y conocerlo desde el punto de vista no solo mítico, sino desde el punto de vista práctico y científico. Posteriormente, aparecen en la historia los griegos y yo tengo como una idea de que el señor Tales de Mileto y sus amigos inventaron el souvenir de Nueva York. O sea, para ellos el modelo del universo era nada menos que una esfera que tenía agua en la parte inferior, pero también agua en la parte superior, en la cual estaban los astros, y que la Tierra como tal, que en ese momento pues lo que conocían era aquello del mundo mediterráneo, reposaba sobre un enorme mar. Miren que es un modelo muy afín con el modelo de los mesopotámicos. Entonces no es que los griegos hayan inventado todos los modelos, ellos hicieron versiones de los modelos también, y en este caso es bien particular eh, porque entonces, digamos, llevan a un modelo muy simplificado del universo, en donde lo que hacen los astros es pasar por encima en un momento dado y la Tierra es una cosa plana, es es un sitio plano en el cual nosotros tenemos nuestra historia. Posteriormente, Pitágoras de Samos presenta su modelo con la Tierra en el centro del universo, habla de la esfericidad de la Tierra e identifica al planeta Venus como el lucero del alba, pero también el lucero de la tarde. Antes de Pitágoras, el planeta Venus tenía representaciones distintas en la mañana y en la tarde, y hay otras culturas que lo veían, por ejemplo, digamos, a la manera de los griegos, lo veían como Afrodita, como la diosa del amor y de los placeres carnales, pero otras culturas que coexistían con ellos lo veían como todo lo opuesto, lo veían como la representación de lo malo, del ángel caído, de, digamos, de la figura mala. Eh, es decir, la visión de lo mismo nos ha llevado a los seres humanos a tener distintas representaciones de lo que estamos observando, y esto es una cosa que no es de ahora, o sea, es común en nuestra cultura. Pitágoras, por ejemplo, él estableció que las distancias de Tierra, en este caso, según su visión, él, él estableció que correspondían a unas proporciones. Y entonces hablaban para la época de que esas proporciones se daban con una armonía parecida a la que se da en la música, razón por la cual a partir de ese momento se empezaron a encontrar muchas obras humanas relacionando la astronomía con las artes, y en particular con la armonía musical. De esa época se empieza a hablar, por ejemplo, de la armonía de los mundos, de la armonía en los cielos, de que cada órbita y cada planeta tiene una nota musical asociada, y existen multitud de escalas musicales relacionadas con este tipo de modelos que todavía los músicos en la actualidad estudian, más allá de la escala tradicional que nosotros utilizamos.
Ángela, ¿se me escucha bien? Sí, te escucho perfectamente. Bueno, Ah, yo muchas sí te gracias. escucho. Entonces es posible que los entrecortados que se escuchan a veces es pues por cuestiones de internet de cada una de las casas o de pronto, no sé. Muy bien. Bueno, como has visto, ocasionalmente me aparece un mensaje de error con el sonido. Tengo que salir de la presentación y regresar, pero espero pues que no sea demasiado molesto y que podamos continuar. Bueno, avanzando en el tema, ya llegando entonces a los griegos a partir de Tales de Mileto y de Pitágoras, empiezan a aparecer multitud de filósofos, digamos, de astrónomos, de investigadores para la ciencia de la época, como Eudoxo, que inventó la esfera celeste, estudió, por ejemplo, el movimiento de los planetas, pero fue mucho más arriesgado en decir en dónde se centraba el universo. Él decía que el universo era homocéntrico, es decir, que estaba centrado en las personas. Pero aunque esta visión, pues digamos, es un poco loca para nuestra visión actual del mundo, también hizo otras cosas bien interesantes. Por ejemplo, dividir la esfera celeste en grados de latitud y longitud. O sea, es el hecho de que nosotros dividamos la esfera celeste de esta manera es una cosa que viene desde la época de Eudoxo, es decir, estamos hablando del siglo IV antes de Cristo. Eh, Posteriormente, Aristóteles nos presenta su modelo geocéntrico, donde la Tierra se encuentra inmóvil en el centro del universo y el Sol y los demás planetas giran a su alrededor. Diría yo que para la época y visto para nosotros también, es tal vez el modelo del universo más exitoso que ha tenido Ahí sí se te fue el sonido, Leon Jaime. ¿Será que esa cosa de Zoom que tienen no la puedes cancelar? eh, la cancelo, pero para cancelarla tengo que salir de la presentación, porque si no, no me deja manipular las ventanas emergentes. Ángel. Ah, bueno, no. Sí, que tengamos un poco de paciencia. Sí, que fue lo que ahora se me presentó, que tuve que reiniciar la sesión. Entonces, si la reinicio, pues salgo completamente y pierdo el hilo. Bueno, entonces, había una situación con el modelo del universo visto desde Aristóteles, y era que Aristóteles entendía el universo como un mundo de la luna hacia nosotros y un mundo de la luna hacia más allá de ella. Es decir, entendía el mundo como partido en dos: un mundo sublunar, en donde nosotros estábamos con todos nuestros problemas, y un mundo supralunar, donde todo era perfecto. Ese mundo sublunar tiene su representación en nada menos que en los cráteres lunares. Él decía que entonces, pues cuando uno habla de un filósofo de aquella época, realmente estaba hablando no solo de él, sino también de sus amigos. Él y sus amigos decían que como la luna le daba la vista hacia el mundo sublunar, entonces de este lado de la esfera de la luna, todo era imperfecto, así como la luna con cráteres, y que del lado de allá, entonces la luna debía ser completamente pulida, debería ser algo perfecto y que no tuviera ninguna, digamos, nada que mostrara imperfección. Eh, ¿Por qué digo que este modelo fue tan exitoso? Porque vino a caer con la aparición de Galileo Galilei hace apenas 400 años con sus observaciones. O sea, Galileo cuando por fin pudo ver la luna en detalle, encontró muchas cosas que nos llevaron a cambiar nuestro modelo del universo. Y por eso es que esta charla lleva el título de Recordando el día que el universo cambió, porque es que este es un momento en que cambia la visión del universo, la aparición de Aristóteles. Es decir, él establece una clara división entre zonas en el universo que perduró durante muchos años, y ese modelo del universo requirió de toda una revolución científica para volver a replantearse. En eso nos ayudaron muchas personas en el camino, como Aristarco, eh,
presentando su modelo heliocéntrico, es decir, ya para la época de Aristóteles. Eratóstenes en Alejandría, en Egipto, eh, inventó instrumentos, pero también logró que se hiciera la medición de la circunferencia terrestre y logró establecer una medida de la circunferencia terrestre muy cercana a lo que en la actualidad nosotros consideramos que lo es. En la actualidad nosotros sabemos que la Tierra tiene una circunferencia de aproximadamente 42.000 kilómetros. Y miren entonces que Eratóstenes tuvo un margen de error realmente muy poco para los instrumentos con los que contaba para la época. Posteriormente, Hiparco de Nicea estableció el primer catálogo de estrellas. Él catalogó 1024 estrellas en 48 constelaciones que se podían observar en su región para la época. En la actualidad nosotros hablamos de 88 constelaciones y la diferencia, digamos, grande en el número de constelaciones no solo radica en hasta dónde alcanzaban a mirar, sino también en cómo miraban las cosas. Para la época de Hiparco, las constelaciones eran las constelaciones del universo griego, del modelo homérico, en el que, por ejemplo, el gran navío Argos estaba representado en el cielo, el famoso navío que llevaban Jasón y los argonautas buscando el vellocino de oro. En la actualidad, la Unión Astronómica Internacional divide el navío Argos, lo divide en 3 constelaciones distintas, pero resulta que el resto de constelaciones, aparte pues de que algunas han desaparecido, digamos, de la numeración y del nombrado, tuvieron un boom en aparición cuando los árabes empezaron a circunnavegar África, cuando empezaron a ir en busca de especias por una ruta distinta de la ruta de la seda. Se conocieron muchas más constelaciones en el cielo. Entonces, para la época, el logro de Hiparco de lograr catalogar todas estas estrellas, de establecer una manera de medirlas, de establecer cuáles eran más brillantes unas que otras, pues les cuento que era todo un boom desde el punto de vista científico. Luego aparece también muy por la misma época, siglo I, antes de Cristo más o menos, las ideas que llevan a que Claudio Ptolomeo retomando Leo Jaime, Brian creo que tiene una pregunta para ti. ¿Nos escuchas? Brian quiere hacerte una pregunta. Brian, si quieres, tienes tu mano levantada. Si quieres, puedes abrir el micrófono para que le preguntes a León Jaime. Dime. No, profe, no, era más bien como una, en este caso, pues como una retroalimentación. Yo creo que si le da a reproducir, te va a generar siempre el mismo error de audio. Y pues lo que No pasa es que a tiene veces que ver, perdemos no tiene que ver. Y perdemos la idea Bueno, que para que lleva, no Brian, no la tiene, queda reproduzca uno un más. poco perdido. ya, pero no es por no es por Ok. la reproducción el problema de audio, es de otra cosa. Voy a tratar de ampliar un poquito la presentación, a ver si la logran ver. En todo caso, la ven. Sí, y de todas formas, en unos contados minutos, vayan pensando sus preguntas para que puedan hacerle preguntas a León Jaime y compartamos con él información. Sí. Bueno, pero nos podemos extender un poco, Ángela, ¿cierto? Porque en todo caso empezamos tardecito. Eso sí. Sí. Bueno, si no les molesta, entonces intentaré pues ir avanzando sobre la idea de estos modelos del mundo, pero también, como les dice Ángela Patricia, ir recogiendo pues como las ideas que quieran comentar.
Voy a dejarlo así un momento para no tener que estar cambiando entre presentación y diapositivas, si me lo permiten. Entonces, les hablaba del modelo de Claudio Ptolomeo. El modelo de Claudio Ptolomeo, el G. Megalé, composición matemática como la nombró él, era tan importante para la época y para los árabes posteriormente, que ellos, de lo primero que hicieron al conocer este documento fue cambiarle el nombre. Ellos hicieron una adaptación, o sea, un sincretismo también del nombre de este importante libro de Ptolomeo, el G. Megalé, la composición matemática, y lo llamaron Al-Majisti, el más grande de los libros. Y que conste que lo nombraban el más grande de los libros en una época en que ya se conocían escritos del Corán. Entonces, imagínense la dimensión que le daban, a la obra de Claudio Ptolomeo. Claudio Ptolomeo hizo una descripción matemática del movimiento de los cuerpos que, por supuesto, todavía no daba cuenta de muchos de los fenómenos que conocemos actualmente en el universo. Por ejemplo, el hecho de por qué Marte si el planeta Marte gira alrededor de nosotros. Y eso no se explica únicamente con el modelo de epiciclos y diferentes, que era el modelo que él representaba, es decir, un cuerpo girando alrededor de la Tierra, pero a su vez girando sobre un punto, sobre su propia órbita, razón por la cual lo que describía era espirales y no solamente círculos alrededor de la Tierra. Este modelo entonces explicaba muchas cosas. De hecho, con él todavía se pueden hacer cálculos cercanos a la posición de los objetos celestes, pero no los explicaba con la precisión que ya se empezaba a requerir. La aparición entonces de la matemática en la astronomía es supremamente importante. Personas como Hipatia, que hicieron revisiones de la tabla de Ptolomeo, pero también hicieron cartografía de cuerpos celestes utilizando los instrumentos que se conocían para la época, como por ejemplo el astrolabio, que permitía ubicarse a los navegantes en cualquier punto, pues, digamos, donde estuvieran. Les permitía por medio de los astros navegar, pero también permitía a los astrónomos poder hacer un registro mucho más detallado de lo que estaba pasando en los cielos. Ella, por ejemplo, León hizo Jaime, comentarios. te preguntan algo, que si es decir que entonces después de Galileo el hombre vuelve a pensar en el geocentrismo. Y esta pues la hacen ahí, que tienen que ver los nombres de los días de la semana con los planetas. Después de Galileo, no, o sea, en el modelo actual, Galileo todavía no hemos llegado a él. Galileo aparece en el siglo XVII y en este momento estamos hablando del siglo IV después de Cristo. Es decir, que todavía no aparece Galileo Galilei, pero ya el modelo heliocéntrico había aparecido. Y había aparecido desde Aristarco de Samos, o sea, al menos ya registrado. Entonces, ese asunto de que es que antes de Galileo no existía el heliocentrismo es una mala visión de la historia. O sea, el heliocentrismo se conoce desde la misma época en que se conoce el geocentrismo. Entonces, digamos que fueron modelos alternativos para la visión del mismo universo. Les decía que entonces Hipatia de Alejandría, por ejemplo, estudió las secciones cónicas, es decir, estudió la manera como un cono al ser cortado, nos daba la opción de estudiar diversas figuras geométricas, no solamente el círculo, sino también la elipse, la hipérbola y otras figuras. Y esta la cultura occidental, porque hasta ese momento era la tradición griega y oriental, llega finalmente a la cultura occidental a través de los árabes. Para mí hay una cosa bien interesante en esa afirmación, porque es que todos hemos escuchado ese asunto en clase o en conferencias. La astronomía y la ciencia occidental llegó a nosotros a partir de los árabes, pero ¿de qué árabes? O sea, ¿cuáles árabes? Esa es una de las cosas que siempre queda pendiente, digamos, en el currículo cuando uno le hablan de astronomía. Hay en particular un par de personajes a los que a mí me llaman mucho la atención, que son Maslama
y su hija, que todavía no se sabe si es un personaje histórico o mítico, pero probablemente sea histórico, Fátima, Maslama y Fátima al-Mairiti. O sea, ellos vivían en donde actualmente es Madrid. De ahí su nombre, Maslama y Fátima, de Madrid. Sí, hay un comentario. Cristina te pregunta si la teoría de Ptolomeo es usada en la Biblia para explicar la creación del universo. La teoría de Ptolomeo no es utilizada en la Biblia. La Biblia habla la Biblia habla de un universo, digamos, estático centrado en la Tierra, con cuerpos girando alrededor o discurriendo alrededor, en un modelo muy parecido al de Akenatón. O sea, de hecho, el Génesis de la Biblia cristiana y judía corresponde en sus primeras partes a los versos de Akenatón. ¿Sí? Entonces estamos hablando que de aquella época viene ese modelo del universo. Lo que pasa es que en la Edad Media, cuando digamos, empezó la época que nosotros en la actualidad llamamos el oscurantismo, el modelo del universo, visto desde Aristóteles, es muy similar a aquel representado en la Biblia, por eso perduró tanto, o sea, porque hay una ciencia oficial apoyada por las instituciones civiles y religiosas de la época, por eso duró tanto. Pero el modelo de la Biblia es el modelo del universo primitivo de la época de los egipcios, es decir, de una tierra plana con un río o con un mar central y los otros astros que discurrían sobre el cielo. De ahí pues el éxito digamos, de esa teoría y las teorías geocéntricas. Por eso duraron tanto. Eran la ciencia oficial durante muchos años, hasta que hubo un momento en que ya las evidencias eran abrumadoras. ¿Te aclara la idea, Cristina? Todavía ¿Qué no he dice? dicho nada, pero ¿Aló? que sí, excelente, dice. Bueno, muchas gracias. ¿Y por qué no aclara muchas cosas? Pues no aclara muchas cosas porque nosotros empezamos a darnos cuenta de qué era lo que pasaba con los cuerpos en el cielo y explicar cosas que en su momento no podíamos explicar. Por ejemplo, ¿de dónde venían los meteoritos? ¿De dónde venían los meteoritos? O sea, si el cielo era inmutable, ¿por qué nos caían piedras del cielo? ¿Sí? ¿Por qué esas piedras que caían hacían grandes destrozos como pudo pasar en el año 2012 cuando un fragmento de cometa estalló sobre Chelyabinsk en Rusia? Este es un fragmento de ese cometa, ¿sí? Es decir, ya nosotros teníamos claro que había cosas que pasaban en el cielo que nos afectaban, pero el hecho de que el modelo empiece a flaquear es lo que empieza a llevarnos a tener una visión distinta de nuestro universo. O sea, la ciencia pasa por épocas. Esas épocas los epistemólogos lo llaman las épocas en las que se da una ciencia normal, es decir, una ciencia aceptada por los científicos de la época. Nosotros tenemos nuestra propia ciencia normal. Puede que llegue un momento en que la teoría no se sostenga y tengamos un modelo completamente nuevo del universo. Vuelvo a la presentación, si me lo permiten entonces. Hablaba de que nos decían que los árabes nos trajeron a nosotros la cultura de los griegos, de los romanos, de Oriente Medio, pero ¿a través de qué árabes? O sea, a mí siempre me quedaba esa duda, pues, digamos, ya en el fuero personal. Entonces, indagando un poco, encuentro estos dos personajes, Maslama y Fátima al-Mairiti, que entre los siglos X y XI de nuestra era desarrollaban sus labores como astrónomos en el que en su momento se conoció como el Alcázar de Madrid. Es decir, aquel sitio en donde en la actualidad está el Palacio de Oriente, la Catedral de Nuestra Señora de la Almudena. En ese sitio ellos trabajaban, por ejemplo, las tablas de Al-Juwarizmi. Al-Juwarizmi es aquel señor que aparece dibujado en el libro del álgebra de Baldor en la portada, y ellos trabajaban con la trigonometría y con el álgebra que se conocía para la época.
tradujeron los planisferios de Ptolomeo, estudiaron los calendarios, calcularon las posiciones del Sol y de la Luna, calcularon la posición de los planetas, utilizaron establecer alturas y distancias. Hicieron astronomía a partir de todo lo que se conocía como, por ejemplo, con el desarrollo que hizo Eratóstenes de la esfera armilar. Entonces, para ese momento, siglo X y siglo XI, la cultura occidental estaba permeada por los conocimientos previos, pero también se estaba desarrollando de una gran manera. ¿Qué estaba pasando, por ejemplo, en ese momento en América? En ese momento estoy hablando por ejemplo, pues de lo que, de la Edad Media. En ese momento, mientras tanto, la cultura mexica estaba haciendo, digamos, y sus descendientes acababan de hacer construcciones que por ejemplo, los habitantes de la actual Ciudad de México en el siglo XIV ya eran antiguas. O sea, cuando se construyó Teotihuacán, se conocía el movimiento de los astros en la región mesoamericana con gran nivel de detalle. Es muy interesante, por ejemplo, cuando uno va a Teotihuacán, reconocer la orientación astronómica de la Calzada de los Muertos. O sea, el sitio en donde confluyen las tres construcciones principales de Teotihuacán es una gran calzada, una gran carretera que discurre de norte a sur y que conecta la pirámide del Sol, que es una pirámide que se puede subir, o sea, no como la gran pirámide de Giza, que no se puede ascender a ella sin autorizaciones especiales. Es una pirámide del mismo tamaño y está a un costado de esa calzada, en un extremo está la pirámide de Quetzalcóatl y en la otra está la pirámide de la Luna. Claramente se sabe que tenían orientación astronómica y orientación cosmogónica. Es decir, eran una representación del universo para los antiguos habitantes de Teotihuacán. Y esos descubrimientos de la representación del universo para los antiguos habitantes son cosas que apenas venimos confirmando en las últimas épocas. No hace nada, o sea, hace muy poquito se encontró una nueva cámara que parte de abajo de la pirámide de la Luna y que termina al frente en la zona de una construcción en donde parece que se hacían ofrendas y que representa nada menos que el inframundo. Recordemos que para los habitantes de Mesoamérica del cielo, sino del subsuelo. Surgieron del subsuelo. Entonces, es muy interesante que posteriormente en México, Tenochtitlan, donde se encuentran este otro tipo de construcciones, por ejemplo, tenemos aquí el Templo Mayor al lado de la Catedral de México, y en el Museo actual de Antropología se encuentra, por ejemplo, esta figura que la gente generalmente asimila como si fuera un calendario, pero no es un calendario. Esta es una piedra utilizada como ring o como dojo o como doyan, como lo quieran llamar los que se dedican a las artes marciales. Es un sitio en donde se ponían un par de guerreros a luchar. El círculo es nada menos que una representación de Xiuhtecutli, un dios que representa al sol y que tiene la lengua formada por un cuchillo de obsidiana, un cuchillo supremamente afilado. La obsidiana permite hacer unos cortes impresionantes. Con este pedacito de obsidiana precisamente yo me corté. En este gran círculo de piedra, están representados, por ejemplo, los cuatro soles previos al quinto sol de las culturas mesoamericanas. Están representados los signos de los días, pero también está representada la serpiente que lleva al sol por los cielos. Es decir,
para ellos tiene una componente ceremonial, tiene una componente civil, pero también tiene una componente astronómica. Es decir, a partir de este tipo de elementos, ellos representaban su mundo y representaban su universo. Y lo hacen en una época en la que ellos tienen un gran conocimiento de los cielos, que les permite hacer cálculos similares, pero no con tal exactitud como los que se venían llevando en Europa para la misma época. Pasando entonces, finalizando esa Edad Media, cuando aparece la época que conocemos como el Renacimiento, Nicolás Copérnico vuelve a retomar el modelo del universo heliocéntrico, pero todavía con dificultades para la representación precisa de la posición de los astros. Nicolás Copérnico, que aquí lo tenemos en una reconstrucción facial de su cráneo, es decir, esta es una representación forense. Cuando yo muestro esta imagen me gusta decir, les presento al señor Nicolás Copérnico, porque es, digamos, de los pocos personajes de la historia, y en particular de la historia de las ciencias, de la cual se puede tener una reconstrucción actual de cómo era su verdadero rostro, y no solamente los cuerpos celestes, estudió su movimiento, dijo que el movimiento de esos cuerpos era uniforme, era eterno y que se hacía en círculos que cuando mucho se componían también de epiciclos, como en el modelo de Ptolomeo. Es decir, un modelo en donde un cuerpo que gira alrededor del otro gira a su vez en otro circulito sobre esa órbita. Este modelo fue muy importante porque coincidió con la época en la que ya se pudieron hacer observaciones astronómicas de mayor calidad. Ptolomeo, por ejemplo, estableció que la Tierra tiene 3 movimientos: rotación diurna, rotación anual e inclinación anual de su eje, pero él lo toma a partir de tradiciones que venían de muchos siglos atrás. O sea, el movimiento de la precesión de los equinoccios se conocía desde la época de los mesopotámicos. Es decir, él bebe de la cultura hasta ese momento y lo que hace es una representación matemática de lo que está encontrando en los textos clásicos, en los textos antiguos, en las tradiciones orales, en las tradiciones de los científicos para esa época. Este señor es un científico de carta cabal. Él establece, por ejemplo, que la distancia entre la Tierra y el Sol es muy pequeña comparada con la distancia de las estrellas, pero todavía no tenía una manera de medirlo. Para tener una manera de medirlo se necesitaba de grandes observadores del cielo con mejores instrumentos, y resulta que la época se los proporcionó. Esa misma época coincidió con darse la aparición de estos dos importantísimos personajes para la ciencia en la actualidad: Johannes Kepler y Tycho Brahe. Johannes Kepler era un importantísimo matemático. Kepler conocía la teoría de Copérnico, pero él creía en un ordenamiento simple de los sistemas, porque él veía el orden de los planetas alrededor del Sol como parte del plan de Dios. ¿Qué pasa? Desde su visión de las cosas, él se dio cuenta que el modelo del universo que él estaba manejando no correspondía con lo que otro gran científico de la época, Tycho Brahe, estaba logrando observar con instrumentos como el astrolabio que utilizó Hipatia, pero de unas dimensiones colosales para el tamaño de los instrumentos que se tenían anteriormente. Tycho Brahe tenía toda una isla dedicada a la astronomía. Hola, León Jaime, se te fue un poquito el sonido y aprovecho entonces te hacen alguna pregunta aquí. Si existe alguna teoría que relacione cómo las culturas mesoamericanas, sin tener contacto con las culturas anteriores, mesopotámicas, griegas, tuvieron modelos que tan similares. venían de la astronomía clásica, pero los construía de unas dimensiones tales que le permitían dar una mejor precisión en las observaciones. Con esa precisión en las observaciones, al ver ese nivel de detalle y de que definitivamente su teoría del
de la simplicidad del ordenamiento planetario no correspondía con la observación, Kepler empezó a buscar si las órbitas de los planetas no eran de estilo circular, sino que se podían asimilar a otra figura, y encontró precisamente la respuesta en la elipse. Siendo el círculo un caso particular de elipse, él tuvo tal vez un poco de tranquilidad en su espíritu, pero llegó a una conclusión que para él lo marcó en su vida. O sea, el plan de Dios no era lo que él creía, sino que era lo que él observaba. Kepler, por ejemplo, elaboró entonces una serie de hipótesis geométricas respecto a la distancia y la velocidad con la cual se mueven los cuerpos. Él planteó que el Sol, por ejemplo, ejerce una fuerza que disminuye de forma inversa con la distancia, y que esa fuerza impulsa a los planetas alrededor de sus órbitas. De personajes como Kepler, como Tycho, como Nicolás Copérnico, es de aquellos personajes de los que Sir Isaac Newton habla en su teoría de que él estaba sobre hombros de gigantes. Estaba hablando de gigantes como Kepler. O sea, la teoría, si ustedes se fijan, del movimiento planetario de Sir Isaac Newton se basa en la teoría de la fuerza, creada nada menos que por Johannes Kepler. Esa teoría le permitió, por ejemplo, establecer sus leyes del movimiento planetario, unas leyes que le decían a qué velocidad se movían los cuerpos, digamos, cuál era la correlación que había entre el movimiento en un determinado arco sobre la órbita respecto a la distancia. Cuando llegó Galileo Galilei, que estamos hablando, Galileo que era contemporáneo de Kepler, a Galileo lo llamamos el fundador de la astronomía moderna, porque es el fundador de la astronomía a partir de la sistemática observación del cielo con instrumentos ópticos como los que conocemos en la actualidad. Galileo se escribía con Kepler, o sea, se escribía con Kepler que, por ejemplo, Kepler decía que los instrumentos astronómicos de Galileo eran malos, que los telescopios de Galileo eran muy malos para hacer observaciones. Pero aún así, esas observaciones del cielo que hizo Galileo Galilei le permitió establecer, por ejemplo, que si tomábamos la esfera de la Luna y creíamos en que el mundo sublunar era imperfecto, entonces el mundo supralunar perfecto debía ser comprobable si la luna siempre nos diera la misma cara. Pero ocurre que cuando Galileo empezó a ver a la luna, se dio cuenta de que no solamente nos mostraba la misma cara, sino que alcanzaba a mostrarnos un poco de un lado, un poco del otro, un poco de arriba y un poco de abajo desde posición de visión. Es decir, para Galileo, utilizando el telescopio, fue evidente que el mundo supralunar, que el mundo por encima de la luna, también tenía cráteres, que el mundo por encima de la luna también era imperfecto. Ese fue un momento que marcó definitivamente la historia de la ciencia. Y se vino a tirar el modelo geocéntrico el hecho de haber hecho observación de los satélites de Júpiter. Cuando Galileo Galilei observó Júpiter y encontró en la primera semana de observación 3 objetos alrededor y en los últimos días de observación un cuarto, que en la actualidad llamamos los satélites galileanos, en ese momento él emitió un juicio basado en un hecho científico. Él dijo, Júpiter se comporta con sus satélites como la Tierra y los demás planetas alrededor del Sol. Es decir, el modelo de Nicolás Copérnico está representado en Júpiter y es un modelo válido, es un modelo para tener en cuenta. Ese es el momento en el que se fundó la astronomía moderna. Es el momento en que el modelo del mundo cambió hacia el sentido de la ciencia como el método para lograr nuestra visión del mundo. ¿Eso a qué nos llevó? Nos llevó, por ejemplo, a que gran cantidad de astrónomos de ahí en adelante empezaran a hacer mediciones supremamente precisas que nos permitieron establecer, por ejemplo, que en efecto se podía medir
la velocidad con la que la Tierra giraba alrededor del Sol. Pero no solamente eso, también se podía medir la velocidad con la que el Sol se movía sobre el fondo de las estrellas. Eso fue un momento importantísimo para la ciencia. Vino a dar un salto, digamos, radical el modelo del mundo solamente a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. León Jaime, ¿podemos hacer un corte un momentito? León Jaime, Dime. es que nos preguntan varias preguntitas, yo he estado tratando de responderlas en el chat, hay algunas otras en las que profundizaremos en el curso, y para los que nos preguntan cuándo inicia el curso, estamos pensándolo abrir justamente el 20 de junio, que es el solsticio de verano para el norte, el solsticio de junio para nosotros, para que entren a profundizar en los temas que aquí nos está mostrando León Jaime. Para que estén atentos, estaremos mandándole la información, el link, el precio, porque estamos organizando toda esa información para tenerla precisa para enviárselos por correo, ya que este evento, como tuvo inscripción, les enviamos al respaldo. Si quieren ver más cursos o más información, en la página del planetario tenemos la lista de cursos que estamos pensando ofrecer de manera virtual. Así que estén pendientes, les estaremos mandando la información vía email. Bueno, Ángela, ¿te parece si entonces seguimos otros que 10 minutos y concluimos? Eso, si quieres, también para hacer las preguntas, para que algunas personas más bien te pregunten. ¿Te parece? Terminas como en 2 minutitos, 3, y abrimos para que algunas personas te puedan hacer preguntas. ¿Te parece? Sí, me parece muy bien. Entonces, les venía hablando de que el siglo XIX fue importante también para el modelo del universo y fue tal vez el siguiente salto en el modelo del universo. O sea, imagínense pasar del siglo XVII de Galileo Galilei y tener que esperar hasta el siglo XIX para tener una nueva representación del universo. Pero de un universo radicalmente distinto respecto a en dónde están centradas las cosas, por ejemplo. A finales del siglo XIX, principios del siglo XX, nosotros entendíamos todavía el universo como nuestra galaxia. Es decir, esa gran cantidad de estrellas que veíamos en la Vía Láctea, creíamos que eran el universo. Y cuando empezamos a darnos cuenta de que había otros universos islas, que ahora llamamos galaxias, que estaban supremamente lejos, cosas que se pudieron medir, por ejemplo, con los trabajos de Henrietta Swan-Leavitt, que permitió establecer una relación entre el periodo de variación y en la luminosidad de cierto tipo de estrellas. Ese tipo de observaciones ya tan precisas, el hecho de la aparición, por ejemplo, de la espectroscopía con Fraunhofer, que nos permitió por medio del espectroscopio del siglo XIX nos llevó a marcar la diferencia y en establecer una nueva dimensión para el universo. Ya con el método, por ejemplo, de Besto-Slipher, que utilizaba el efecto Doppler, digamos, cosmológico, conocido como el corrimiento al rojo. Personajes como Edwin Hubble lograron establecer que había un movimiento recesivo de las galaxias. Karl Jansky, por ejemplo, descubrió que había ondas de radio en todo el universo, y Arno Penzias y Robert Wilson descubrieron que existía un murmullito que se detectaba hacia todos los lados que observábamos con radiotelescopios. Pero el hecho de si ese modelo del universo establecido a partir de las observaciones de Hubble, de los modelos establecidos por Georges Lemaitre. Georges Lemaitre es realmente el padre de la teoría del universo en expansión. De si ese modelo se podía comprobar o no, necesitaba la observación metódica detallada
que utilizara instrumentos supremamente finos como los que se utilizaron en el satélite COBE, que fue lanzado en el año 1989. Entonces, imagínense, prácticamente un siglo para establecer si un modelo del universo realmente era válido o no. Esa confirmación del modelo del universo en expansión, con las observaciones de Hubble, dando cuenta de la teoría establecida por el padre Georges Lemaitre, se vinieron a confirmar con esas observaciones de las anisotropías de la radiación cósmica de fondo del universo. Esas medidas se hicieron apenas a finales de los años 90, apenas en los años 90 del siglo XX. Es decir, la teoría del universo inflacionario, creada hace más de un siglo, vino a ser confirmada como teoría válida solamente a finales del siglo XX. Razón por la cual este personaje, George Smoot, recibió el Premio Nobel de Física en el año 2006 y resulta que es lo más cerca que ha estado Colombia de un Nobel de Física. Uno de los científicos al mando de la misión en la parte de sistemas era nada menos que un importante investigador colombiano, Sergio Torres Arzayús. De todos estos temas y de todas estas teorías hablaremos en el curso de astronomía básica al que están cordialmente invitados. Escucho entonces sus preguntas. Mira, yo creo que Simón tiene una pregunta bonita. Voy a permitir que Simón entre a la llamada. ¿Listo, Simón? Sí, te escuchamos. Simón, le voy a dar a Simón el ingreso para que hable contigo. Simón, si quieres, abre tu micrófono para que puedas hablar con León Jaime. ¿Listo, Simón? ¿Estás ahí? Aló, Simón. Simón, Sí, eso. sí. Dale, pregúntale a León Jaime. ¿Qué otras teorías hay de la creación del universo aparte del Big Bang y la de Dios? Aparte del Big Bang, ¿y de cuál otra? La de Dios. Ah, bueno. Bueno, pues a ver, el universo creado por dioses es una teoría que no es astronómica, es una teoría que se le dice cosmogónica, es decir, los diferentes grupos de seres humanos tenemos distintas maneras de ver el universo y cada grupo humano entonces tiene digamos, una manera de pensar las cosas que se acomoda a su cultura. De ahí es que nace la idea de dioses como creadores del universo. Las teorías que se manejan en la actualidad de la creación del universo son teorías que tienen que ver es con la visión del cosmos a partir de lo que nosotros logramos estudiar o medir. Otras teorías, desde el punto de vista científico, son estas que te pongo aquí en la figura. Existen teorías como las que le gustaban a Albert Einstein. A Albert Einstein le gustaba una teoría del universo en el que había iniciado, pero que se había quedado muy estático, mientras que en la actualidad nosotros consideramos que la teoría de creación, digamos, de formación del universo, son la de la expansión del universo de manera acelerada, de tal manera que se va enfriando con el paso de los siglos, con el paso de los miles de millones de años. Digamos que en la actualidad lo que estamos discutiendo es cuál de los posibles modelos de expansión del universo será el que corresponde a lo que estamos observando. Por lo pronto, el modelo que mejor se acomoda es el universo en expansión acelerada, es decir, un modelo desarrollado a partir de la ciencia, es decir, un modelo que tomó ideas desde hace 40.000 años que conocemos, pero que se ha ido refinando y que cada vez está, digamos, más detallado. Sí, el señor Giovanni. Jonathan dice que Cristóbal tiene una pregunta. Y Giovanni entró, ¿te puedes abrir el sonido, Giovanni? Mientras sí. Entonces traigo, hay otra persona que tiene como nombre un espacio, si quieres, te subí, pero no sé cómo te llamas porque no aparece ahí. Puedes también tener sonido. Listo, Giovanni. Gracias, Ángela. Buenos días, Luis Jaime. Buenos días. Pues
Mi pregunta parte de una motivación de seguir profundizando en todos estos temas, porque digamos que hemos visto un progreso en la visión astronómica que la humanidad ha tenido a través de los años. Entonces, quería saber si nos podía recomendar alguna bibliografía básica para profundizar en todos estos modelos y en todas estas visiones. Gracias. Sí, para ver estos temas, digamos, desde el punto de vista de la astronomía como tal, a mí me gusta mucho este libro de Telmo Fernández y Benjamín Montesinos, El desafío del universo. Este para mí es un libro muy interesante, no tiene nada a colores, tiene puros dibujos y diagramas, pero recoge los modelos del universo de una manera bien interesante y secuencial, o sea, va desde la prehistoria, siglo por siglo, con algo así como lo que yo he intentado hacer el día de hoy, que no deja de ser una locura, pues. O sea, tratar de resumir la historia de una ciencia de 40.000 años en una hora es casi un imposible metafísico. Pero entonces este libro te lo recomiendo, El desafío del universo, de Telmo Fernández y Benjamín Montesinos. Este libro tiene prólogo de Pedro Duque, astronauta. Es un libro reciente. Y ya para el tema, desde el punto de vista como modelos del universo como tal, te recomiendo estos dos libros. La estructura de las revoluciones científicas de Thomas S. Kuhn. ¿Sí? La estructura de las revoluciones científicas de Thomas S. Kuhn y Del mundo cerrado al universo infinito de Alexandre Coiré. Digamos que son mis tres libros básicos frente a este tema que les he presentado el día de hoy. La estructura de las revoluciones científicas de Thomas S. Kuhn, Del mundo cerrado al universo infinito de Alexandre Coiré. El mundo desterrado. Del mundo cerrado al universo infinito de Alexandre Coiré. Este es de siglo XXI Editores. Este otro es del Fondo de Cultura Económica, muy conocido pues aquí. Del Eso. mundo cerrado al universo infinito. También sube Jonathan, Zuluaga y Alexander que te quieren hacer unas preguntas. Yo creo que con estas dos y si alguien más, 3 últimas preguntas para que podamos cerrar. Sí, escucho. Dale, Jonathan. Abre tu micrófono y ya. Hola, buenos días. ¿Qué es una anisotropia? ¿Qué es una anisotropía? Una anisotropía es una irregularidad. O sea, imagínate esta esfera. Esta esfera está muy bien pulida. ¿Sí la ves? ¿La ves? Dígale que sí. Sí. Listo. Entonces, imagínate que esta esfera no fuera tan pulida, es decir, que fuera algo como esta. Entonces, mira que esta otra esferita es redonda también como esta, pero tiene irregularidades. ¿Sí? Tiene irregularidades. En matemáticas, a las irregularidades se les dice anisotropías. Anisotropías. ¿Te queda claro? Ay, Cristo. Mira, por ejemplo, Sí. estos huequitos son anisotropías. ¿Sí? Muy bueno. Gracias. Gracias a ti. Muy amable. Alexander, Sí, si quieres abrir tu micrófono para que le preguntes a Leon Jaime. Buenas tardes, profesor, ¿me escucha? Sí, señor. Buenas tardes. Gusto saludarlo, lo saludo desde Chile. Caramba. Muchas gracias por conectarse. ¿Dónde estás? Estoy en la tercera región, una ciudad muy hermosa para ver la astronomía que se llama Copiapó, donde los cielos están muy despejados, tanto en invierno como en verano. Así que agradecerle por esta intervención que nos aclara a los que somos aficionados a la astronomía un poco más sobre el origen del universo y la importancia que tenemos en él. Mi pregunta, profesor, es la siguiente.
no hemos tenido noticias de que el hombre haya vuelto a ir a la Luna en aproximadamente 40 años. Entonces, me ha surgido últimamente la pregunta de si no hemos tenido noticias, ¿podrá ser posible que el hombre esté allá en este momento? De que, por ejemplo, hayan personas trabajando, haciendo minería lunar, de que haya posibilidad de que a lo mejor algunos países puedan estar allá en este momento y no hayan divulgado esa información. ¿Cree usted que puede ser posible considerando cómo es la luna en este momento, el calor o el frío que hace dependiendo de la oscuridad? Esa es mi consulta, profesor. Muchísimas gracias. Escucha. Pero, Jaime, ¿estás ahí? Sí, ¿me escuchan? No. Sí, ya te escuchamos. Bueno, mira, el asunto de si se ha vuelto o no a la Luna es realmente un asunto de costos, es un asunto de costos. Los que hemos tenido formación en ingeniería, siempre que tratamos de plantear un proyecto, tenemos que establecer un equilibrio entre el costo y el beneficio. Y resulta que la exploración espacial tuvo una época en que tenía unas metas claras de ir, que era, por ejemplo, ir a la Luna para demostrar que se podía hacer y que una determinada cultura humana podía hacerlo. Eh, pero a favor de instrumentos como este, a favor del programa espacial estadounidense, en particular del programa del transbordador, se abandonaron esas aventuras de ir tan lejos para mostrar que se podía hacer, que ya se había demostrado, y nos concentramos durante 40 años en aquellas cosas que nos iban a ser útiles. Por ejemplo, poner satélites que nos permite la comunicación desde Chile, desde Ecuador, desde Ohio, en los Estados Unidos, nos están saludando. O sea, sin que la exploración humana del espacio se hubiera decantado, se hubiera centrado en resolver problemas humanos en los últimos 40 años, sería muy difícil que en la actualidad pudiéramos estar pensando otra vez en ir a la Luna o incluso ir al planeta Marte. O sea, para nosotros durante 40 años esta fue la nave de la imaginación, ¿sí? Pero también fue la nave de la imaginación otro montón de cosas que se desarrollaron a partir de tecnologías espaciales, como la tomografía axial computarizada, los hornos de microondas, la televisión, la comunicación satelital, la comunicación intercontinental, la robótica, la telemedicina. O sea, todo eso se desarrolló a partir del presupuesto de la exploración espacial. Entonces, estábamos demasiado ocupados gastándonos el dinero en ese tipo de cosas como para pensar en ir hasta allá, qué costo-beneficio no da. O sea, es que ir a la Luna es ir a qué? Es ir a traer materiales como este, roca feldespática lunar, que desde el punto de vista práctico aquí, no, digamos, traerla en grandes cantidades no tiene un sentido. Entonces, eso para mí es supremamente claro. No hay en este momento nadie haciendo minería en la Luna. Hay sondas en satélite de reconocimiento lunar, haciendo un mapeo muy cercano de la superficie y muy detallado. ¿Por qué? Porque dentro de muy poquito tiempo volveremos a la Luna como especie. Mari López desde Copenhague, muchas gracias por asistir. ¿Te contesta esto la pregunta? ¿Y León Jaime? Sí, profesor, muchísimas gracias. Entonces, más que nada, un tema de costos y no un tema de distancia, siendo que igual Correcto. estamos muy cerca, 2 días, 3 días aproximadamente de la Luna. Sí, es correcto. Por ejemplo, los trenes de nuestro sistema de transporte masivo han recorrido ellos solos una distancia como de 2 veces ir y volver de la Luna. Entonces no es un asunto de distancia, es de costo. Me vuelve a preguntar por el primer libro. Sí, sí, eso, porfa. ¿Cómo se llama el libro? El desafío del universo. De Telmo Fernández y Benjamín Montesinos. Listo, eso, gracias.
Listo, súper, León Jaime. Estamos muy Muy bien. contentos de que tengamos tantas personas conectadas. Les estaremos mandando la información. Si es posible, yo voy a hacer las gestiones para que a las personas que se inscribieron en este taller promocional puedan recibir el video y de pronto los libros escritos que nos sugiere León Jaime. Yo creo que seguimos en contacto. Sigan nuestra programación en la página del Planetario de Medellín y seguimos conectados. León Jaime, si quieres decir algo más. No, simplemente invitarlos a que participemos juntos de la gran aventura que ha emprendido el hombre de conocer la humanidad, pues la gran aventura que ha emprendido la humanidad para conocerse, para conocer su lugar en el universo. Ahora los medios digitales y de comunicación nos permiten acercarnos de manera increíble comparada con otras épocas. Todos estos temas y muchas otras herramientas las tendremos disponibles en este curso. Conoceremos algunas otras aplicaciones que nos permitirán conocer por nuestros propios medios esta aventura del conocimiento. Les agradezco mucho su asistencia y ojalá que nos podamos encontrar de nuevo. Eso, muchas gracias y hasta luego para todos. Nos vemos. Feliz semana y buenos cielos. León Jaime, ¿tú detienes la grabación o dónde se está grabando?